Ok, vamos a orar, chicos. Incline su rostro. En su rostro vamos a orar. Rey de toda gloria, omnipotente Señor, gracias queremos darte por un nuevo despertar, por darnos vida, salud, Señor amado. Gracias por cada una, Señor, de tus misericordias que son nuevas. Gracias por la vida de estos jóvenes, por su familia, oh Rey de Israel. Guárdalos, Señor, para ti, oh Rey de gloria. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, guarda sus caminos. Enséñales, Señor, que sobre todas las cosas tú eres el que debe estar en sus vidas. Gracias queremos darte por la fortaleza, Señor, y por los milagros que aún haces, Señor. Gracias queremos darte Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Los que recién están ingresando, por favor, escriban su asistencia y enciendan sus cámaras. Ok. Tienen el pase las chicas que van a exponer. Tienen abierto el audio. Buenos días, profesora y compañeros. Exposición de sociales, tema, ideología de Adolfo Hitler, 10A. Destreza. Conocer e interpretar la historia de Adolfo Hitler, fundador del Partido Nacional Socialista Alemán en 1933. El partido nazi obtuvo la mayoría en el Parlamento y el presidente alemán Hindenburg nombró a Hitler jefe del Consejo de Ministros. Hitler impulsó una ideología que también era nacionalista, militarista y se le sumó a un nuevo elemento. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. ¿Quién fue Adolfo Hitler? Adolfo Hitler fue un líder indiscutido del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como nazi, desde 1921 en 1923. Fue detenido y encarcelado por intentar derrocar el gobierno alemán. Hitler aprovechó el tiempo que pasó en prisión para pensar sus ideas políticas en un libro titulado Mi lucha. ¿Qué ideología implementó Hitler en Alemania? Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El nacionalsocialismo en alemán, nacionalsocialismo, comúnmente acortado a nazismo, es ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada del poder Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolfo Hitler. Hitler instituyó una dictadura de Tercer Reich. ¿Qué era lo que quería Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? La Alemania nazi y el Imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Política. Ascendió al poder durante un periodo de crisis económica, social y política, acentuada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el descontento y frustración popular en Alemania, consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Rearmó y organizó las Fuerzas Armadas alemanas, estableciendo una dictadura totalitaria, personal que transformó a la sociedad alemana y eliminó su sistema democrático. Su régimen se caracterizó por la diferencia racial, la supremacía aria y la persecución étnico y religioso y política desde 1939 como consecuencia de la guerra. Este modelo se extendió al resto de Europa.
Porque este internet ya los veo congelado otra vez. Y que avance la siguiente diapositiva. Ok. Destrucción y muerte. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, las violentas políticas de conquista territorial y subyugación racial de Hitler habían causado la muerte de entre 55 y 60 millones de personas, alrededor de un 2% de la población mundial de la época, en su mayor parte civiles, así como un considerable grado de destrucción de ciudades europeas. Perdón. Rasgos de su personalidad. Hitler poseía un extraordinario carisma, capaz de envolver no solo a las personas, sino también a las masas. Además de poseer una gran oratoria gesticular muy estudiada y una capacidad de liderazgo notable. Pero quien haya permanecido con él diría lo mismo. ¿Qué opinó su ministro y arquitecto Alberto Speer? Nunca llegué a conocerlo. Hitler tenía la capacidad de impresionar, encantar y manipular y subyugar a quienes lo rodearan. Había personas que podían ser muy fuertes y seguras en sus campos de acción, pero a presencia de Hitler, estas personalidades se veían disminuidas y manipuladas. Hasta el servilismo, por ejemplo, Germán Göring expresó el ministro de Finanzas, Schnapp, que cada vez que estoy frente a Führer, siento el corazón en un puño. Datos personales. Nacimiento 20 de abril de 1889. Braunau, AM, Austria, Imperio Austrohúngaro. Fallecimiento 30 de abril de 1945, 56 años. Padres Alois Hitler y Clara Porsche. Cónyuge Eva Braun, profesión política. Últimos días. En los últimos días de la guerra, Hitler contrajo matrimonio con su amante Eva Braun en su búnker subterráneo bajo las ruinas de Berlín, mientras la ciudad era invadida por el Ejército Rojo de la Unión Soviética y su ejército finalmente derrotado. Luego de contraer matrimonio, Hitler y Braun se suicidaron y sus cuerpos fueron incinerados. Para poder hablar sobre la que reportamos la que mora la muerte. aquí dice claramente que No pueden activar. Merino, su audio estaba activado. Tiene que darse cuenta. Continúa. Muerte de Hitler. El 30 de abril de 1941, Hitler murió de un tiro en la sien, con la salida de proyectil, de la cual aún manaba sangre. Su boca tenía una grotesca mueca. Eva Braun estaba recostada al otro extremo con los ojos abiertos y una mueca de dolor en su rostro. Una pistola estaba en la mesa a su disposición, pero no alcanzó a usarla, pues el cianuro suministrado por el médico personal de Hitler, Ludwig Stuffer, había sido rápido. Fotografía de Hitler. Portada del diario militar norteamericano. Fecha del 3 de mayo de 1945. Conclusión. Hitler era un individuo muy autosuficiente y solitario.
que se dedicaba a la política. Tuvo una vida sentimental, discreta y sentida. Despreció por la debilidad de sus enemigos, especialmente el judaísmo. Murió cuando tenía 56 años de edad, pero hasta ahora se sigue poniendo en duda su muerte. Ok, muy bien, chicos. Pudimos aprender algo. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo y es el surgimiento del nazismo y consolidación de Hitler en el poder. Luego que termina la Primera Guerra Mundial, él decide fundar un partido nazi para salvar al pueblo alemán. Pero sabemos que ya debido a estas revueltas que él hacía, cayó preso y estando en la prisión, él escribe su libro La Lucha, en el cual dejó plasmado todo lo que él quería hacer una vez que llega al poder. En 1933 es nombrado canciller y desde allí empieza todo. Tenemos las preguntas aquí. 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas. Bueno, antes de esto les voy a mostrar un videito que les tengo aquí. Vamos a ver eso de lo que es el nazismo. Tanto que se habla del nazismo, vamos a conocer el nazismo. El día de mañana tenemos a la primera hora otra vez y les voy a dar el cuestionario. Les voy a agregar unas preguntas al cuestionario que les envié la vez anterior. Estas preguntas nos van a servir para la evaluación que debemos tomar. Así que voy a dejar de compartir. Ya se puso lento. Los que recién les di el pase, por favor escriban su asistencia. Ok, Daniel. Ahora sí, vamos a abrir. No, chicos, no quiero abrir el video. Ya se puso lento el internet. Si quiero abrir un video, se pone lento. Así que antes que se nos cierre, vamos a ver si quiere abrir. Ahí como que quiere abrir el video. Déjenme compartir el audio. Un video interesante sobre cómo nace este partido nazi. Si escucharon las cifras, 55 a 60 millones de... Bienvenidos nuevamente a los videos de historia. En este caso vamos a estudiar un tema muy interesante. Y para poder comprender cómo se forma el nazismo, cómo se gesta en Alemania, claro está que tenemos que hacer referencia a una Alemania que estaba en crisis en lo que era el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y, claro está, la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis propia de Alemania se debía a que Alemania había sido uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra, tal como muchos países del mundo, sobre todo las potencias que habían participado en esta Primera Guerra. Y luego de la Primera Guerra, en este periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda, la crisis no solo se hacía sentir en Alemania, como decíamos, sino que esta crisis, sobre todo económica, financiera, que había hecho quebrar a bancos, que había traído miseria a muchas naciones, también se hizo sentir, como decimos, en todo el mundo. Alemania fue la máxima perdedora y se vio abocada a un gran desorden interno.
vamos a poner el concepto de desorden porque es muy interesante, porque este desorden interno trajo, si se quiere, aparejada la formación de una nueva república alemana que se otorgó gracias a la famosa Constitución de Weimar en el año 1919, que establecía una república federal, es decir, una república federal alemana, en que se preveía el sufragio universal. Entonces, la agitación política propia de este periodo de crisis provocó también entre ellos el Partido Obrero Alemán. Y estamos viendo aquí una figura muy interesante que es ni más ni menos que Adolf Hitler, uno de sus miembros. Si bien era parte de este Partido Obrero Alemán que surge en 1919, en 1921 lo convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero les cuento que en 1926, como un hecho trascendental también en Alemania, esta República Federal Alemana es aceptada en la Sociedad de Naciones. Pero sigamos también un poquito más adelante, porque Alemania estaba debilitada económicamente, como decíamos, producto de esta crisis propia del periodo de entreguerras. Y el partido de Hitler, mejor conocido como Partido Nazi, es decir, Nacional Socialista Obrero Alemán, había ganado varios adeptos. Entonces se organizó, entre otras cosas, y ahora sí vayamos a explicar qué es este logo, una milicia armada compuesta por la sección de asalto, es decir, la SA, y por la SS, que estamos viendo el logo aquí, que eran escuadrones de protección. Y la historia sigue, porque en las elecciones de 1932 los nazis consiguieron más de un tercio de los votos y el 30 de enero de 1933 Hitler fue nombrado por el presidente Hindenburg canciller de Alemania. Hasta aquí entonces Hitler iba ganando terreno. En solo 10 meses, les cuento, Hitler transformó radicalmente la estructura política de Alemania. Reformas muy importantes. Y en ese mismo año, les cuento, se incendió lamentablemente el Parlamento alemán. Por ende, el 23 de marzo siguiente, es decir, de 1933, se volvió a abrir, se volvió a reconstruir este parlamento que había sido incendiado. Y comenzó así lo que se conoció como la era del Tercer Reich. Nombre que ustedes van a sentir nombrar, es decir, lo que se conoció como la era del Tercer Imperio. Y sigamos aún más, porque Hitler obtuvo plenos poderes en este momento para poder gobernar por decreto 4 años. Comenzando así, como decíamos, esta era del Tercer Reich con Hitler en la cabeza. En octubre de 1934 muere el presidente Hindenburg y Hitler ocupa su lugar con el título de Reichsführer, rodeándose de hombres como Goebbels y otros hombres muy importantes, amiguitos de Hitler, que lo van a acompañar en su presidencia. Entonces, en el octubre del 34, Hitler ocupa el cargo de Hindenburg. Muy bien, sigamos un poquito más, porque la doctrina política del nazismo, propia del partido de Hitler, expuesta ahora sí en la obra que redacta Hitler en 1924, donde exponía sus ideas, como estamos viendo aquí, Mein Kampf, o también conocida como Mi lucha, traducida al español. Esta obra lo que hizo, claro está, Hitler, que fue el que la redactó, fue, exponer las doctrinas propias de este nacionalsocialismo exacerbado, que claro está, luego va a derivar en un racismo, en un nacionalsocialismo terrible,
que consideraba, por ejemplo, inferiores a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, por ejemplo, y desde el año 1933, es decir, antes de que Hitler ocupara el lugar de Hindenburg, se abrieron campos de concentración, en donde, fundándose en las ideas propias del partido nazi, se enviaron a presos políticos, judíos, gitanos, revolucionarios, a sufrir las peores de las torturas y, claro está, en muchísimos casos, la muerte. Al mismo tiempo que estaban los campos de concentración, Alemania, les cuento, se lanzó a la urgente tarea de recuperarse económicamente. Y en 1939 ya era la segunda potencia mundial, por lo cual había ganado el respeto de muchos países y otras potencias del mundo. Sobre todo, claro está, era segunda potencia mundial a nivel económico. Se había recuperado muchísimo luego de la crisis del periodo de entreguerras. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial, como vimos en nuestros videos, se va a originar por la ofensiva política del nazismo, que no era bien vista por muchas otras naciones del mundo. Por eso los invito a que vean nuestros videos de la Segunda Guerra Mundial para ver cómo el nazismo empieza a sufrir. Todo nació, una vez estuvo en la cárcel. Él tuvo el tiempo suficiente para planear todo. Él lo que quería era ser el rey de un gran imperio. En su mente estaba eso. Quienes para él no servían: judíos, gitanos, homosexuales y todos los que no estuvieran a favor de su ideología nazi. Esta doctrina se llevó a todos los niveles en todo lo que es Alemania. Todos debían tener en este librito que tuvo luego otros cambios, como el racismo en contra de este grupo de personas, los campos de concentración, que yo les dije que los primeros en tenerlo fue Stalin, así que ya empiezan los campos de concentración a partir de 1933, que todavía no asumía el poder de ministro. Y ya en 1939, miren, después de haber pasado una crisis por la Primera Guerra Mundial, en 1939 es la segunda potencia mundial, porque él quería ser la primera. Así que estuvo a punto de lograr su objetivo, pero haciendo daño a los demás, torturando. Estas personas que estaban en los campos de concentración también los hacían trabajar largas horas. Muchos de ellos murieron allí. Tenemos nuestras preguntitas. Vamos a nuestras preguntas. Enciendan sus camaritas que están apagadas. Bueno, les comentaba que el día de mañana vamos a tener ya el cuestionario, lo que nos haga falta. Bueno, ¿qué partido fundó Adolf Hitler? ¿Qué partido fundó Adolf Hitler? Ese nombre bien largo de ese partido. ¿Qué partido fundó Adolf Hitler? Nombre bien